Dios les bendiga, Dios les guarde. Antes de empezar este taller de teología pentecostal, vamos a empezar con una oración, pidiéndole al Señor que nos enseñe en esta mañana a poder comprender la palabra. Padre que estás en los cielos, Señor amado, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, Señor. En esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, que derrame sabiduría sobre nuestra mente, Señor, que nos ayudes a estudiar y aprender más de tu palabra. Sobre todo, Señor amado, que nos ayudes a vivir tu evangelio, vivir tu palabra, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por tus bondades a nuestra vida, Señor, porque has bendecido nuestra vida, Señor. Has proveído, Señor amado, conforme a tu riqueza y gloria, Señor. Derrama sabiduría sobre nuestros corazones, Señor, sobre los corazones de cada uno que se han de conectar, Señor, a los que van a ver las clases, este taller grabado, Señor. Te pedimos, Padre, derrama sabiduría sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, antes de empezar este taller, decirles que en principio el taller se tenía planeado en 2 sesiones de 1 hora y media cada sesión, más o menos. Pero estoy hablando un poquito con Alfredo, estuvimos hablando y preferimos dividirlo en 2 sesiones. La primera la voy a impartir yo y la segunda va a ser el próximo sábado, que la estará impartiendo el hermano Alfredo. Él va a estar hablando sobre la escatología, sobre la historia del pentecostalismo. Yo voy a estar hablando sobre la teología bíblica y sistemática del pentecostalismo. El próximo sábado va a ser igual. A las 9 de la mañana todo el material va a estar en el grupo y cuando termine esta sesión, tiempito después, yo lo voy a mandar el link del taller para los que no han podido ver el taller grabado. Bien, la teología pentecostal, la teología carismática de Lucas y la narrativa como base teológica. Dos aspectos muy importantes que construyen lo que nosotros tenemos como teología, cómo nosotros los pentecostales comprendemos nuestra Biblia. ¿Por qué la comprendemos de esta forma? ¿Y por qué nosotros tomamos la narrativa, el género narrativo, como base para nuestra teología? ¿Por qué decimos que la teología de Lucas es una teología carismática? ¿O qué significa carismático? Bien, en palabras sencillas, antes de comenzar a hablar del tema, necesito hablar y darle crédito al autor de esta obra, que el título de, por lo menos mi tema, procede del libro de este autor, Roger Strontat. Roger Strontat es un teólogo canadiense, pentecostal. Si Stanley Horton, digamos, ha sido como casi, por así decirlo, el teólogo número uno que ha contribuido en nuestra teología, en cómo nosotros los pentecostales comprendemos a Dios y al Espíritu Santo. Roger Strontat es un teólogo, después de Stanley Horton, de manera personal, que todo pentecostal debe leer. Quizás muy pocos lo conocen, y eso es la cuestión. Conocemos buenos predicadores pentecostales, pero también necesitamos conocer buenos teólogos pentecostales. Y él ha sido, a través de su tesis de maestría, uno de los que más ha contribuido a nuestro desarrollo de teología pentecostal. Hablando un poquito de él, Roger Strontat es un erudito y teólogo canadiense de la Biblia pentecostal, es profesor asociado de Biblia y Teología en Summit Pacific College, anteriormente Western Pentecostal Biblical College en Aftoford. Tengo que aprender a leer estas palabras en inglés. Columbia Británica. También ha publicado 6 libros, no sé si los 6 están acá, pero esos son algunos. La teología carismática de Lucas, 1984, que es de donde estamos trabajando para esta diapositiva, aboga por una interpretación pentecostal de Lucas y Hechos. ¿Por qué pentecostal? Bueno, porque hay otros tipos de interpretación de Lucas y Hechos, y no todos se acercan a la narrativa como base teológica. Hay otras posiciones, específicamente la reformada, que tratan el género de narrativa simplemente como narrativa.
Pero Strontat, a través de su tesis, demuestra, no es que solamente lo afirma y lo dice, sino que demuestra a través de la Biblia y de la literatura del Segundo Templo que la narrativa de Lucas y Hechos, la historiografía de Lucas y Hechos, es una historiografía, es una narrativa que podemos tomar como base teológica, que realmente Lucas no solamente está intentando de contarnos una historia, sino que nos está enseñando a través de la historia, y eso es teología. Él sostiene que Lucas creía que el don del Espíritu era vocacional en lugar de soteriológico o ético. A ver, lo que Roger Strontat afirma es que el recibimiento del Espíritu Santo por parte de la iglesia era un recibimiento de poder, empoderamiento. ¿Con qué propósito? Y esto es lo que nos diferencia a nosotros de otras organizaciones. Por ejemplo, no sé si aquí me permite, creo que no me permite. Bien, por ejemplo, soteriológico. La teología reformada, por ejemplo, cree que el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver solamente, oiga bien con esta palabra, solamente con la salvación. Es decir, la persona que es salva recibe el bautismo del Espíritu Santo. Oiga muy bien eso. Y que no hay otro trabajo o otra tarea aparte, solamente el enfoque de la salvación. Ético. El movimiento metodista o el movimiento wesleyano, ellos ven el bautismo del Espíritu Santo o el recibimiento del bautismo del Espíritu Santo como una transformación moral o como un empoderamiento de santificación. Algo muy diferente a lo que los pentecostales sostenemos. Strontat afirma, a través de la literatura de Hechos y Lucas, que el recibimiento del Espíritu no solamente es soteriológico, no solamente es ético, sino que principalmente es vocacional. Dividir lo soteriológico, lo ético, lo vocacional no está muy bien. Debemos de abogar por una teología holística que une estas perspectivas, pero el principal aspecto que por lo menos Lucas y Hechos nos están mostrando es algo vocacional, que la iglesia ha recibido el empoderamiento del Espíritu Santo para la misión, para ser testigos. Pero bien, ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, es decir, el Espíritu Santo fue dado para empoderarlos para ser testigos, en lugar de solamente traerles salvación. Este libro ha sido traducido al francés. La teología carismática de Lucas. Este libro yo lo había mandado anteriormente al grupo, que es el libro con el cual estoy trabajando para esta presentación, pero con el tiempo se han ido añadiendo otros miembros y entonces yo lo voy a volver a mandar, este libro en PDF. Yo lo leí y lo leí completo. Y déjeme decirle que, aparte de la Biblia, aparte de la teología sistemática de Horton, este es un libro que sí o sí vale la pena leerlo por completo. Bien, él tiene otro libro, El Espíritu, Escritura y Teología. En este libro él examina la hermenéutica, cómo nosotros interpretamos la Biblia, examinando los puntos de vista de Gordon Fee y Howard M. Irving y William Menzies. De nuevo, vuelve a Lucas Hechos para formular su propio enfoque de hermenéutica. Bien, este está en inglés. Este de acá, el primero está en español, pero este de acá solamente está en inglés. Este sí no lo tengo disponible. Pero si usted lo puede buscar en Amazon o en Kindle y sabe leer inglés, yo pues se lo recomiendo. Y realmente yo recomiendo toda la literatura de Roy Strontat. Hay otro libro acá, En la profecía de todos los creyentes, un libro publicado en 1999, se basa en su interpretación de Lucas y Hechos, centrándose en el Espíritu como el dador de dones proféticos a la iglesia. Bueno, en la descripción yo tengo que son 6. No sé si la... Ok. Creo que el Zoom no me deja ver un poquito los que están... aquí está. Hay otros libros acá. Dice, también él es coeditor del comentario del Nuevo Testamento de la vida en el Espíritu. Bueno, son obras en inglés. Como ve, la mayoría de las obras que él tiene publicadas son en inglés. La teología carismática de Lucas es en inglés, pero podemos contarla en español. Bien, este es el libro publicado en inglés. En español tiene otra portada. Como le digo, recomendadísimo. Yo lo voy a mandar en PDF, si usted quiere leer el PDF en español, muy bien. Si quiere leer la obra en inglés, muy bien. Pero todo lo que él nos tienes que enseñar es muy bueno. Entonces, nosotros podemos, solamente en esta parte, poder ir viendo un tema muy importante, y es que la iglesia pentecostal
no es una iglesia ignorante, no es una iglesia que solamente vive de experiencia, es una iglesia que también tiene erudición, es una iglesia que también tiene algo que enseñar a la iglesia. Entonces, bien, la teología carismática de Lucas y Hechos. Eso que yo lo voy a presentar aquí es una síntesis de todo su libro. Si usted lee todo su libro, es mucho mejor. Pero esto que le estoy presentando es una síntesis de los elementos más importantes para que nosotros podamos entender un poquito de lo que Lucas y Hechos tiene para enseñarnos. Dice, en comparación con la variada literatura del Nuevo Testamento, Lucas Hechos es único. Queda solo como el único libro de 2 volúmenes en el Nuevo Testamento. Más importante es la única eh, eso es un término teológico. Hay términos teológicos que son un poquito complicados de pronunciar, pero este término significa la historia de salvación del Nuevo Testamento. Como hemos observado, sin embargo, Lucas es más que el historiador de la época del Nuevo Testamento. También es teólogo por derecho propio. Y esto se debe, hermano, que a través de la historia bíblica, perdón, a través de la historia de la iglesia ha tratado a Lucas como simplemente un historiador, que de hecho lo es un buen historiador. Pero no han dado esta perspectiva y este énfasis de que Lucas también está transmitiendo una teología, de que Lucas también está enseñando algo. Ahora, nosotros los pentecostales, por cultura, por contexto, no tenemos ningún problema con eso, porque nosotros los pentecostales le hemos hecho y todos los acontecimientos que le hemos hecho, nosotros de ahí sacamos teología. E inmediatamente leemos y decimos, esto es para mí, esto es para mí, esto me está enseñando algo. Entonces, nosotros como pentecostales tenemos esa forma de leer la Biblia en general. Otras tradiciones de otras iglesias no tienen esa forma de hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa forma común? Que hay pentecostales que no son teólogos, ni han estudiado teología ni nada, pero es una manera común que tenemos de leer la Biblia. ¿Por qué tenemos esa manera de leer la Biblia? Bueno, porque nosotros creemos que la Biblia nos está enseñando algo y Lucas nos está enseñando algo más que solamente historia. Dice, en su perspectiva histórico-teológica, los dos temas complementarios de la salvación y la actividad carismática del Espíritu dominan a Lucas y Hechos. Así que, además de clasificar Lucas y Hechos como este término que está acá, también se le puede clasificar como una neumageschichte. La historia de tanto del Cristo carismático como la de la comunidad de discípulos de la misión. La teología carismática de Lucas es hecho como heredera de la teología carismática del Antiguo Testamento. Es a la luz de ese trasfondo de liderazgo carismático en Israel, de la esperanza profética de la venida del ungido del Señor y de una comunidad que reciba tanto el don carismático del Espíritu como la morada del Espíritu, que se ha interpretado el don del Espíritu en Lucas y Hechos. Aparte de Mateo, Lucas es uno de los libros que hace bastantes referencias al Antiguo Testamento, utiliza Isaías, utiliza Deuteronomio, utiliza los profetas del Antiguo Testamento, y todo esto muchas veces tiene que ver con Cristo y con la actividad del Espíritu. Entonces, la teología carismática viene a heredar del Antiguo Testamento este mover y actividad carismático del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros decimos carismático, nos estamos refiriendo a los dones, porque la palabra griega para don es carisma. Y mayormente cuando en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra griega, se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo, mayormente, no siempre. Entonces, la actividad, el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a través de los profetas, donde los profetas recibían al Espíritu Santo y tenían una voz profética, todo eso lo estamos viendo también en el Nuevo Testamento. El Espíritu y la era mesiánica, el cumplimiento en Lucas y Hechos, la actividad del Espíritu es un tema central en las dos narrativas de inauguración de Lucas y Hechos. En el Evangelio, la difundida actividad del Espíritu en la narrativa de apertura tiene su clímax en el ascenso, en el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo. De un modo parecido, en Hechos, la narrativa de inauguración se enfoca en el don del Espíritu a los discípulos en el día de Pentecostés. Ambas narrativas subrayan que el don del Espíritu Santo cumple la profecía. Oiga muy bien. Para su homilia, o sea, su predicación en la sinagoga después de su bautismo. Jesús interpreta su experiencia bautismal en términos de un oráculo del profeta Isaías, declarando:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De un modo parecido, Pedro afirma que la experiencia de los discípulos en el día de Pentecostés cumple con el oráculo de Joel. Anuncia, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. De todos los evangelistas, solo Lucas menciona esas dos conciencias en Jesús y los discípulos de que han recibido el Espíritu Santo en cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. La relación de Lucas de esa apelación a los profetas demuestra que en la experiencia de la iglesia primitiva y la teología de Lucas de los posteriores días ya ha comenzado en los ministerios sucesivos de Jesús y los discípulos. Ahora bien, cuando tengo mi Biblia aquí abierta, vean Lucas 4:21. Vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene una Biblia ahí, búsquela. Y si no la tiene, puede utilizar su celular, lo que tenga cercano. Pero quiero que leamos un poquito la Biblia. Bien, luego enrolló el libro, bien, más arriba, más arriba. A partir del versículo 14, Lucas 4:14, Jesús regresó de Galilea, oiga bien esta palabra, en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región, enseñando en la sinagoga y todos lo admiraban. Toma en cuenta, esto fue después de su bautismo. Fue en Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Vemos una actividad de empoderamiento del Espíritu misionológico. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces, nosotros estamos viendo en Lucas, veamos el Evangelio de Lucas para comenzar. En Lucas hay un cumplimiento de una profecía de la actividad del Espíritu empoderando al Mesías para su misión de salvación. Ahora, la iglesia de Cristo, cuando Cristo asciende, la iglesia continúa la misión de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, así como descendió sobre Jesús para la misión, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. ¿Para qué? No para salvación. Los 120 que estaban en Pentecostés ya eran salvos. No había necesidad de hacerlos salvos, ya eran salvos. O en palabras de Jesús, ya estaban limpios por la palabra. Ellos necesitaban el bautismo del Espíritu Santo para continuar la misión, para hacer de la misión. Es decir, Jesús necesitó el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Bueno, él era humano, él era divino. La Trinidad nunca trabaja de manera inseparada, sea por el aspecto humano o divino. El Espíritu Santo siempre estaba del lado del Mesías. Entonces, vamos comprendiendo esta realidad que Lucas nos está mostrando un buen paralelo. Ahora, en Hechos, cuando desciende Pentecostés, Pedro cita a Joel hablando del derramamiento del Espíritu Santo de los últimos días. Entonces tenemos a nuestro Señor Jesús siendo empoderado por el bautismo del Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo para una misión. ¿Para qué? Para pregonar buenas nuevas a los oprimidos, traer libertad a los que están cautivos. Entonces toda esa experiencia carismática que recibe nuestro Señor Jesucristo, la iglesia en Pentecostés la recibe también, y la iglesia pentecostal, más allá del pentecostalismo, la iglesia actualmente también recibe esa experiencia porque es una actividad del Espíritu Santo que la iglesia contemporánea debe de esperar. Pero ¿cómo es que nosotros identificamos ese paradigma? ¿Cómo es que nosotros podemos identificar ese patrón del Espíritu Santo? Bueno, cuando leemos Lucas, cuando leemos Hechos, cómo Lucas quería
transmitirlo. Este patrón de profecías, profecía y cumplimiento, profecía y cumplimiento, profecía y cumplimiento, es una forma en que los autores están enseñando y haciendo teología. Ahora, normalmente a veces no lo sabemos identificar, a veces nosotros no lo identificamos de primas a primera, pero cuando comenzamos a ver, Lucas está citando esto por esto, Lucas está contando esto de esta manera por esto. Todo lo que los autores del... Y mira, en este solamente vamos a hablar de Lucas. Por lo menos en mi parte solamente vamos a hablar de Lucas. Pero así como Lucas trabaja y hace teología, Pablo hace lo mismo, Pedro hace lo mismo, Judas hace lo mismo, pero para nosotros poder identificar todos estos patrones y paradigmas, necesitamos estudiar teología del Nuevo Testamento. Pero bueno, yo sé que la mayoría ya estamos acá en eso. Pero bueno, esto es en cuanto a Lucas y Hechos. Vamos a ver qué es lo siguiente. Jesús y el Espíritu. Además de apelar a los profetas, Jesús y los discípulos expresaron su convicción de que el don del Espíritu es, oigan esta palabra, es una experiencia carismática o vocacional. Es decir, el Espíritu Santo está sobre Jesús, ungiéndolo ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y después los discípulos llevándolos a profetizar. Es notable que al identificar el don del Espíritu en el día de Pentecostés con la profecía de Joel, en vez de citar una de las numerosas referencias proféticas a la morada y la renovación interior del Espíritu, Pedro cita el único texto profético que habla específicamente, explícitamente, de un derramamiento carismático del Espíritu sobre la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, nosotros comenzamos a ver cómo este patrón de comportamiento del Espíritu Santo, así como se derrama sobre Jesús, así como unge a Jesús, también unge a la iglesia. Entonces nosotros podemos tomar y desarrollar una buena teología. A ver, nosotros decimos que el bautismo del Espíritu Santo es vocacional, no es necesariamente soterológico, no es necesariamente ético por el modelo de Jesús. A ver, Jesús no necesitaba una transformación ética. No. Ahora, tampoco estoy diciendo que nosotros no la necesitamos y es una obra del Espíritu. El Espíritu Santo nos santifica. Pero estamos hablando del bautismo, el bautismo como experiencia. Ahora, Jesús no necesitaba salvación. Los discípulos no necesitaban salvación, ya eran salvos. Obviamente, nosotros esperamos que el bautismo sea subsecuente a la salvación o en algunos casos también se da en el mismo momento que es salvo, ¿no? Pero por el modelo de Jesús, por la vida de Jesús y por la experiencia de Jesús, partiendo de ahí, nosotros comenzamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo fue vocacional y misional por el mismo Señor. Él recibió el Espíritu Santo para la misión. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Juan el Bautista? Conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, bien, eso solamente es en cuanto a Jesús. En cuanto a los apóstoles, vemos lo mismo. Jesús agarra y les dice, no salgan de Jerusalén. Ustedes ya están limpios por la palabra. Son salvos. No vamos a decir que estaban completamente transformados, pero eran diferentes. Ya habían tenido una experiencia. Jesús les dice, no salgan de Jerusalén. Les hace falta algo. Entonces, así como Jesús tenía que pasar por la experiencia del bautismo y la tentación, la iglesia también necesitaba pasar por la experiencia del bautismo. ¿Para qué? Para que puedan empezar la misión. Entonces, tenemos a Jesús, tenemos a la iglesia primitiva, y podríamos mencionar a Azusa, y cómo la experiencia de Azusa empodera a la iglesia para hacer la misión, pero eso ya le tocaría a Alfredo. Pero tenemos que tomar la experiencia actual de nosotros, de que si ustedes acá ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya hablan en lengua, ya han recibido el poder, es para que prediquen el Evangelio. Y hay algunas personas que dicen, bueno, yo no soy evangelista, yo no soy llamado. Bautismo del Espíritu Santo no te está preguntando si eres evangelista o no, no se está preguntando si eres llamado a predicar las fe. No, el bautismo del Espíritu Santo te está enseñando de que ese poder que has recibido es para proclamar la voz. Mira, si usted quiere hacerlo en un altar, hágalo en un altar. Si usted quiere hacerlo en la calle, hágalo en la calle. Si usted quiere repartir un tratado, reparte un tratado. Si usted quiere hacer evangelismo personal, de la forma que usted quiera, pero hágalo. El poder que ha recibido es misional. Es para la gran comisión que la iglesia tiene. Bien, sigamos viendo. Terminología septuagintal en Lucas y Hechos, porque, bueno,
Lucas utiliza lo que se conoce como la Septuaginta al citar el Antiguo Testamento. ¿Qué es la Septuaginta? Es la traducción griega del Antiguo Testamento y la traducción que más se utilizaba en los tiempos de Jesús. Dice, en comparación con Juan y Pablo, perdón, Lucas tiene una terminología distintiva para la actividad del Espíritu Santo. Oiga bien, una terminología distintiva para la actividad del Espíritu Santo. Lucas, Hechos, carece de la terminología tan característica de Juan, como el Espíritu de verdad, el Consolador. También carece de esa terminología típica de Pablo, tal como el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y el sello del Espíritu. No solo está ausente en los escritos de Lucas la terminología característica de Juan y Pablo, sino que la terminología, o sea, cuando habla de terminología, el autor se refiere a las palabras que más utiliza. Frecuente de Lucas no parece o es rara en la literatura de Juan y Pablo, reflejando una herencia diferente a la de Juan y Pablo. Importa el tipo de palabras que utiliza una persona, sí. La forma de hablar, la forma de utilizar palabras de una persona indica mucho sobre, bueno, sobre su personalidad, sobre quién es y en este caso sobre su teología. Lucas a menudo describe la actividad del Espíritu Santo en una terminología de la Septuaginta. Esa influencia de la Septuaginta sobre la terminología de Lucas para la actividad del Espíritu Santo se muestra en el capítulo 2. Los datos que hemos esbozado nos llevan a dos conclusiones. En primer lugar, aunque Lucas no se limita a usar las palabras de la Septuaginta, claramente tiene una deuda con la Biblia griega y para la terminología más distintiva con la cual describe la actividad del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque Lucas está en deuda con la Septuaginta para muchos de sus términos, no es un imitador servil. Más bien, describe de manera creativa la actividad del Espíritu Santo en la época del Nuevo Testamento. En términos de su herencia bíblica y teológica, en segundo lugar, esa terminología septuagintal en Lucas y Hechos describe la misma clase de experiencia para Lucas que describe para los traductores de la Septuaginta. Se trata de la actividad carismática del Espíritu entre la compañía del pueblo de Dios. Por consiguiente, esa terminología no describe lo que los intérpretes contemporáneos llaman iniciación o incorporación. Motivos carismáticos. El motivo de la transferencia del Espíritu, tan característica de la época del Antiguo Testamento, también es prominente, presencial en Lucas y Hechos. Particularmente la transferencia del Espíritu Santo de Jesús a los discípulos. Aunque el Evangelio comienza con un torrente de la actividad del Espíritu Santo del bautismo de Jesús hasta su ascensión, el Espíritu se concentra solo en Jesús. Según informa Lucas, él está lleno del Espíritu. Esta palabra es muy importante, lleno. Es dirigido por el Espíritu y ministra en el poder del Espíritu. Lucas 4:1 y 14. El relato de Lucas recuerda las descripciones programáticas del don del Espíritu a Moisés y a Elías y pone de manifiesto lo que es implícito en la afirmación del mesiasgo de Jesús. Él es el único portador del Espíritu. Después de llegar a ser el ungido del Señor, o el único portador del Espíritu en su bautismo, Jesús se convierte en el dador del Espíritu a los discípulos en el día de Pentecostés. Esa transferencia del Espíritu del Señor resucitado y exaltado a sus discípulos es sorprendentemente similar a la transferencia del Espíritu de Moisés a los ancianos. ¿Se acuerdan de esa historia? En los dos casos hay una transferencia del Espíritu de un individuo a un grupo. Además, en ambos casos la transferencia del Espíritu resulta en un torrente de profecía. Esa transferencia del Espíritu a los discípulos en el día de Pentecostés cumple en potencia, ojo con esto, cumple en potencia el deseo de Moisés de que todo el pueblo de Dios sean profetas. Pues con el don del Espíritu a los discípulos ha surgido la ira de la función profética de todos los creyentes, ya que el día de Pentecostés representa la transferencia del Espíritu de Jesús a sus discípulos, deben tener un significado para ellos similar al que tuvo el don bautismal del Espíritu para Jesús. Aunque Lucas emplea terminología diferente en cada narrativa en cuanto a su función,
El don del Espíritu de los discípulos es equivalente a la unción de Jesús por el Espíritu, inaugurando y capacitando. Esas son dos cosas muy importantes. Inaugurando y capacitando sus ministerios respectivos. Por consiguiente, como fue en la época del Antiguo Testamento y para el ministerio de Jesús, el don del Espíritu a los discípulos en el día de Pentecostés es principalmente vocacional, tanto en propósito como en resultado. Ahora, una pausa. No se alarme con este tema de la comunidad profética, de una iglesia profética. A veces somos un poquito reacios con este tipo de términos por el movimiento neopentecostal, el movimiento de apóstoles y profetas, y no todo tiene que ver con ese tipo de desorden. Cuando la Biblia o ciertas obras de teología se refieren a la iglesia como una comunidad de profetas, como una comunidad de proféticas, es porque nosotros venimos a hablar y a ser representantes de la voz de Dios, venimos a predicar el mensaje de Dios. Es decir, la iglesia es la voz de Dios en esta tierra. Si no somos nosotros, si nosotros no somos la voz de Dios en la tierra, si nosotros no somos la voz que proclama el mensaje del Señor, nadie más lo va a hacer. Porque solamente la iglesia es la que recibe y tiene el Espíritu Santo. La transferencia del Espíritu. La transferencia del Espíritu Santo también tiene lugar después del día de Pentecostés. En Samaria, Simeón vio que se daba el Espíritu mediante la imposición de las manos de los apóstoles. En Damasco, Ananías impuso las manos a Saulo para que éste volviera a ver y fuera lleno del Espíritu Santo. En Efeso, cuando Pablo puso las manos sobre los discípulos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. El don del Espíritu a la casa de Cornelio, que es independiente de la imposición de las manos, recuerda la transferencia del Espíritu de Moisés a los líderes. No solo es el motivo de transferencia del Antiguo Testamento característica del don del Espíritu Santo en Lucas y Hechos, sino que el motivo complementario de la señal también es prominente en Lucas y Hechos. Sin embargo, no emplea la terminología septuagintal de la señal. No obstante, el motivo de la señal es evidente en los fenómenos visuales audibles que acompañan el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Juan simplemente informan que el Espíritu Santo descendió como paloma. Esa es la forma en la que ellos lo identifican. Mientras que Lucas informa que el Espíritu Santo descendió en forma corporal con paloma. Esa palabra corporal es importante, es algo que Lucas nos viene a añadir a la narrativa. Al agregar ese detalle, Lucas subraya que el descenso del Espíritu sobre Jesús no es una visión, es una manifestación externa, física y objetiva del Espíritu, concomitante con el descenso del Espíritu y la voz del cielo. Entonces, las señales visibles y audibles confirman la unción o el mesiasgo del Espíritu Santo. Bueno, eso ya lo conozco actualmente. Nuestra confirmación del recibimiento del Espíritu Santo en una persona, del bautismo, para ser más específico, del bautismo del Espíritu Santo en una persona es el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque bueno, desde el Evangelio de Lucas nosotros ya comenzamos a ver que podemos esperar algo visible, algo externo, algo físico, un identificador físico. Lucas. De la misma manera que se confirma la unción de Jesús mediante señales visibles y audibles, también se confirma la transferencia del Espíritu Santo a los discípulos el día de Pentecostés, mediante señales visibles y audibles. Lucas escribe, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Las señales visibles son las lenguas de fuego y las señales audibles son el sonido del viento y de los discípulos que hablaban en otras lenguas, como observa Pedro en su discurso de Pentecostés. La transferencia del Espíritu es una experiencia que la multitud podía ver como oír. El motivo de la señal también es característico del relato de Lucas del don del Espíritu a los samaritanos, a la casa de Cornelio y a los efesios.
Después de que los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo, vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, ellos se daba el Espíritu Santo. Después de oír que la casa de Cornelio hablaban en lengua, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, después de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Pedro informa después que Dios le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. De un modo parecido, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Efeso, hablaban en lenguas y profetizaban. El énfasis repetitivo de Lucas en ver y oír demuestra el predominio del motivo de la señal para su teología del Espíritu Santo. En su terminología, los fenómenos visibles y audibles dan testimonio del don del Espíritu Santo. Todo eso que nosotros vemos en Hechos, ese recibimiento del Espíritu visible y audible, es la forma en la que Lucas nos está enseñando. Esa construcción de estructura es la forma en la que Lucas nos está enseñando y nos está diciendo: el Espíritu Santo se recibe, el bautismo del Espíritu Santo se recibe de una forma audible, visible. No esperemos algo invisible. No esperemos algo invisible, algo que no se ve. Debemos de esperar, por la forma en la que Lucas nos está narrando hechos, debemos esperar algo que se puede ver y algo que se puede oír. Hasta este punto, hermano, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Al final vamos a dejar quizás el espacio para sección de preguntas, dudas, pero hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté quedando muy claro? Mara Yolanda. Sí, yo quiero saber qué exactamente usted quiere decir cuando habla de vocacional. Vocacional. Vocacional quiere decir que nos dedicamos a algo, ¿no? Yo tengo una vocación. Mi vocación es ser maestro, mi vocación es ser pintor. Bien, la vocación de la iglesia, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Ya lo demás que hacemos de reunirnos, orar, ayunar, vigilia, eso ya algo externo. Entonces, cuando se dice de que el don del Espíritu es con el propósito vocacional, estamos diciendo que el don del Espíritu es con el propósito de que la iglesia cumpla su misión. Vocación, misión. Dos palabras que van juntas, van de la mano. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Para toda esta misión, ¿qué necesitamos? El poder del Espíritu Santo. ¿Me entendió, hermana Yolanda? Amén. Amén. Bien, sigamos. La teología carismática de Lucas Hechos como única en comparación con la teología carismática del Antiguo Testamento. Porque sí, el Antiguo Testamento también nos presenta una actividad carismática del Espíritu Santo. Un libro que hable sobre este tema, bueno, el Espíritu Santo revelado en la Biblia por Stanley Horton. Aunque el don vocacional del Espíritu Santo en Lucas y Hechos es consecuente con la época del Antiguo Testamento, existen diferencias significativas que distinguen la actividad del Espíritu en la era mesiánica de su actividad en tiempos anteriores. En la época del Antiguo Testamento y aún en la era del Evangelio, la actividad del Espíritu se limita, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se limitaba a líderes escogidos. Desde Pentecostés en adelante, sin embargo, el don vocacional del Espíritu, más bien preguntó vocacional porque hay bastantes que se repiten esa palabra. El don vocacional del Espíritu es potencialmente universal. Las narrativas de Lucas de Samaria, Cornelio y Efeso ilustran el carácter universal del don vocacional del Espíritu. Además, el Mesías sustituye a la nación como el objetivo de la actividad vocacional del Espíritu. Por ejemplo, Juan es lleno del Espíritu Santo, pero solo para adorar, solo para dotarlo para el Espíritu. Por ejemplo, perdón, estoy leyendo mal. Voy a ampliar un poquito la imagen. Por ejemplo, Juan es lleno del Espíritu Santo, pero solo para darlo para su papel de precursor del Mesías venidero. Recuerde que Juan el Bautista es lleno desde su niñez. En su bautismo, Jesús se convierte en el único portador del Espíritu en el día de Pentecostés, llega a ser el dador del Espíritu. El Espíritu Santo se identifica tan íntimamente con la persona y ministerio de Jesús que el Espíritu que se le llama también el Espíritu de Jesús.
con la modificación de que la actividad vocacional del Espíritu es ahora universal, en potencia, y que su nuevo fin es la misión en marcha del Mesías. El don del Espíritu es consecuente con el don en que Dios siempre ha derramado su Espíritu sobre sus siervos. Además, a diferencia de la época del Antiguo Testamento, cuando no había personalización del Espíritu de Dios, en Lucas y Hechos el Espíritu Santo es plenamente personal, una persona. Por ejemplo, se le puede mentir y el Espíritu Santo puede hablar. Ahora, por ejemplo, mire, viene a romper muchas cosas el Espíritu Santo. Por ejemplo, con Samaria. Con Samaria. A la iglesia judía de ese tiempo tenía mucho que enseñar. Quizás para nosotros no. Quizás para nosotros no haya sido un problema, pero para ellos sí. Viene el Espíritu Santo y se derrama sobre un pueblo que, recuerde que el iniciamiento de la iglesia primitiva era judía, sobre un pueblo que no era aceptado, sobre un pueblo que era rechazado, sobre un pueblo que por cuestiones étnicas no era muy bien recibido. Entonces el Espíritu Santo viene a decir, no, esto no es solamente para los judíos. En palabras de Pedro, esta promesa es para todos los que el Señor llamare. Entonces comienza el Espíritu a romper esos paradigmas sociales y dice, no, no es solamente para los judíos, los samaritanos también. Yo los llamo. Se predica el Evangelio de los samaritanos. Oiga bien, el recibimiento del Espíritu está vinculado a la predicación. Se predica el Evangelio de los samaritanos y reciben el Espíritu Santo. Bien, la cosa no se detiene a ella. Los samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles, eran mestizos. La cosa no se detiene ahí. Viene a Cornelio. Era un gentil. No tenía padre judío, era gentil puro. Pero era un gentil que tenía cierto acercamiento al judaísmo, hacía ofrendas, todo ese tipo de cosas. Y me llama la atención que en la historia que dice que aunque no era convertido ni nada, y él hacía buenas cosas, todo eso Dios lo tomaba en cuenta. Así que si al inconverso Cornelio Dios le tomaba en cuenta las buenas obras de buen corazón, no se canse de hacer el bien. Bueno, Pedro comienza a predicar el evangelio no porque le haya salido de su corazón, sino porque ya sabe, Dios lo manda ahí. Y cuando está predicando Pedro el evangelio, en la casa de Cornelio cae desciende el Espíritu Santo y son bautizados. Dice la narrativa que los judíos de la circuncisión, los cristianos que todavía estaban con esas cuestiones culturales de la circuncisión, se quedaron atónitos, pasmados, sorprendidos. ¿Por qué? Porque si ya el Espíritu Santo había roto esa pared entre judíos y gentiles, entre judíos y samaritanos, ahora la está rompiendo entre judíos y gentiles. Entonces, hermano, ¿sabe que eso fue tanto un problema que se tuvo que hacer un concilio, se tuvo que llamar a todas las iglesias, esos sean hechos, solamente porque el Espíritu Santo había sido derramado sobre gentiles. Entonces, la iglesia tuvo que reformarse, modificar su forma de ver la actividad del Espíritu. Terminando ese concilio, se quedó de que el Espíritu Santo estaba dándose a todos, de forma universal. Judíos, samaritanos, gentiles, el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre toda carne que reciba el señorío de Jesús como Mesías. Para nosotros quizás no es algo impactante, pero para un judío de ese tiempo era muy impactante. Ahora, ¿de qué forma puede influir en nosotros nuestro pensamiento? Bueno, de que el Espíritu Santo, así como la salvación está destinada y desea darse a todo el hombre, así el Espíritu Santo es deseado de ser derramado sobre todas las personas. Entonces, tome en cuenta eso. Es una promesa. Es una promesa. Y hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento no era de esta forma, pero estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ser de esta forma. Y ahora estamos en la era del cumplimiento. La dimensión carismática del don del Espíritu Santo en Lucas 8. Lucas debe a Jesús su entendimiento del propósito vocacional del don del Espíritu. En palabras programáticas para la subsiguiente misión de los discípulos, Jesús les informa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En ese dicho dominical, Lucas da a sus lectores la clave para interpretar el propósito del don del Espíritu. No solo a los discípulos en el día de Pentecostés, sino en todo Lucas y Hechos.
Si el relato de Lucas refleja precisamente la enseñanza de Jesús en cuanto al propósito del don del Espíritu Santo, el resultado de recibir el Espíritu será consecuente con el propósito donde Lucas documenta el resultado. Hemos observado que así es, no solo para el don del Espíritu Santo a través de hechos, sino también para la actividad del Espíritu en el Evangelio. Ya sea que se le da el Espíritu a Juan como un niño no nacido, a Jesús en el Jordán, o a los discípulos en Pentecostés, o a Saulo en Damasco. El modelo es constante. El don del Espíritu siempre resulta en una misión. Mire, por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Mire, cuando dice la Biblia que Juan el Bautista estaba preparando el camino, ¿qué estaba haciendo Juan? ¿Alguien puede decirme qué estaba haciendo Juan? Predicando. Ese era el preparamiento. Y la gente se convertía cuando predicaba Juan. Sí, se convertía. Entonces, vaya viendo, vaya viendo. Queremos avivamiento, queremos que el Espíritu Santo sea. Muy bien que queramos todo eso. Pero hasta que no entendamos estas cosas, no vamos a poder esperar un avivamiento. Queremos avivamiento, queremos que el Espíritu Santo se derrame, queremos poder, prediquemos el Evangelio, prediquemos sin cansarnos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ahí va a descender el Espíritu Santo y nos va a empoderar para esa misión, esa tarea que todos nosotros tenemos. Entonces, ya me perdí. Voy a ampliar la imagen. No estoy viendo un poquito bien. Dice, entonces, aunque podemos buscar en vano en los escritos de Lucas directivas para la llamada experiencia cristiana normativa, sí encontramos un modelo invariable para el don del Espíritu en Lucas, que se desarrolla de la inauguración y extensión del Evangelio. El don del Espíritu siempre precede a la misión o a la vocación a la cual se les lleva a cabo. Específicamente, el don carismático es profético. En términos específicos, el don carismático del Espíritu Santo en Lucas Hechos es a menudo profético. Lucas emplea el término profetas para Juan el Bautista, Ana, Jesús, Agabo, compañeros, ciertos discípulos en Antioquía, Judas, Silas, a los cuatro Felipe, a la hija de Felipe. Y aquí hago una pausa. En nuestras iglesias pentecostales se nos está metiendo una ideita no pentecostal de que ya no hay profetas actualmente. No, que ya tenemos la Biblia, de que los profetas eran hasta Juan y todas esas ideas. Y yo les digo algo, no hay ningún don del Espíritu Santo que haya cesado. La actividad, profesión, vocación, como quiera llamarle, hasta que venga lo perfecto, que es el arrebatamiento, el día que Cristo venga por nosotros, nada de eso va a detenerse. Todo eso va a continuar. ¿Por qué? Porque el propósito es el mismo, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, por si acaso, sí, actualmente hay profetas. Aunque haya profetas falsos también, sí, pero eso no quiere decir que no haya profetas genuinos. Esa es una forma en que el Espíritu Santo actúa y trabaja. Aunque Lucas no lo llama así, sin duda se debe considerar a muchos como otros profetas. Entre ellos están todos los que son llenos del Espíritu Santo en términos técnicos de Lucas para describir una inspiración profética. También incluye a personas como Pedro, a Pablo, que experimentan visiones y sueños. El modo auténtico de revelación profética. Estos profetas toman parte en diversas actividades a través de Lucas Hechos, exhortación, realizan milagros, predicación, juicio, adoración. El gran número de profetas nombrados y la frecuencia relativa de la profecía en Lucas y Hechos es consecuente con la universalidad y actividad profética del Espíritu Santo en la era mesiánica. Así que, sí, hoy en día podemos esperar profetas. ¿Sabe cuál es la cuestión? Voy a dar un poquito contextualmente mi contexto propio. Hoy en día no queremos reconocer a nadie como profeta. No queremos llamar a nadie profeta. No. Tenemos un antiprofetismo. Sí, porque han habido personas que han sido sinvergüenzas, han sido manipuladores. Sí, hermanos, sí, han habido muchas cosas malas. Pero el que haya cosas malas no quiere decir que vamos a tratar a todos por igual. La Biblia nos manda a juzgar con justo juicio. Yo recuerdo cuando era nuevito en la fe, unos 14 años. Todavía la iglesia no habían tantos problemas. Y nuestro pastor nos decía, hoy va a venir un profeta. Oiga, tampoco es que se le llama profeta Raimundo de todo el mundo, el Espíritu daba testimonio.
Hermano, recuerdo que ese día cuando el pastor anunciaba va a venir el profeta tal, va a predicar la palabra del Señor. ¿Sabe qué? No le estoy exagerando. Mucha gente faltaba el culto. No le estoy mintiendo, mucha gente faltaba el culto. Y el profeta, hermano, era un viejito, unos 80 años, 75 años. Y ese varón llegaba al altar y él comenzaba a predicar el evangelio. Pero mientras estaba predicando, el Espíritu Santo le comenzaba a revelar cosas. Y sacaba muchos pecados ocultos. Y Dios le revelaba. Y como Samuel, un ejemplo, como Samuel, lo que el profeta decía era verdad. No era que el profeta hablaba porque qué sé yo, comió mala noche y tuvo un sueño, una visión. Y, no, realmente era Dios hablando de esos cultos poderosos, porque Dios utilizaba al varón y gloria a Dios, ¿no? Al final los dones son de Dios. Y Dios hablaba. Y había respeto, tanto para el hombre de Dios y el hombre de Dios, respeto para con el pueblo de Dios. No que, bueno, usted ya sabe. Entonces, eso fue hace 10 años. Yo tengo sirviendo al Señor unos 11 años. Eso fue hace 10 años. Actualmente, mucho de eso ya casi no hay. Por dos razones. Número uno, o el pueblo ya no quiere creer en profetas, o los que se llaman profetas actualmente no dan la talla para llamarse profetas. Entonces, ¿es culpa del espíritu? No. Es culpa de la iglesia y es culpa de esos hombres que no se comportan como deberían de comportarse. Pero el espíritu es el mismo. El espíritu no ha cambiado. El espíritu desea moverse como siempre se ha movido. Eso es un llamado a la reflexión. Entonces, consagración, capacitación, ungido, bautizado y lleno del Espíritu Santo. Como hemos visto, Lucas describe el don del Espíritu con diversos términos. Por ejemplo, ser lleno, ungido, investido, bautizado, capacitado por el Espíritu. Aunque esos y otros términos describen el don carismático del Espíritu, hay que hacer una doble distinción. Los términos ungido y bautizado describen la obra consagrante del Espíritu Santo al inaugurar el ministerio público de uno. El término lleno, investido y capacitado describen la dotación por el Espíritu para ese ministerio. Aquí entonces está la distinción entre el carácter de una vez por todas y repetitivo el don del Espíritu. La consagración por el Espíritu es de una vez y para siempre, mientras que según se presenta la necesidad, la dotación por el Espíritu es repetitiva. Ya hace, por ejemplo, en el 2015, un caso hipotético. En el 2015 yo fui bautizado en el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas con poder y gloria. Ya, gloria a Dios. Y no, eso no fue todo, ahí no acabó, o ahí no debería de acabar. No, yo pienso, esto es una opinión propia, personal, muy personal. Yo creo que mínimo una vez al año deberíamos tener una experiencia de empoderamiento que nos marque la vida. Mínimo una vez al año. Usted sabe que hay esas experiencias que son inolvidables. Y uno dice, wow, qué poder, qué gloria. Y uno cuenta esa historia y uno dice, no, pero eso fue hace 3 años. No, eso fue hace 5 años. O no, eso fue cuando me convertí. No. El empoderamiento, la llenura, el poder, si bien puede ser una vez el bautismo del Espíritu Santo, se espera, Lucas nos está enseñando, el Espíritu Santo nos está enseñando, se espera que sea una experiencia repetitiva. No algo que tengamos que decir fue el año pasado, fue hace 2 años, fue hace 3. No, no, no. Se espera que sea algo repetitivo. Sí, hermano, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil estar en el fuego. Yo sé que hay muchas actividades, el afán de la vida. Yo sé que es difícil. Pero esa es la misión. El espíritu está ahí. En palabras de Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si el año pasado no hemos tenido una experiencia extraordinaria con el espíritu y ya vamos casi, creo que a mitad de año, no, 04, bien. Si no hemos tenido este año una experiencia de empoderamiento, ¿sabe cómo uno sabe que ha tenido una experiencia de empoderamiento? Tengo ganas de predicar, tengo ganas de orar, tengo ganas de interceder, tengo ganas de ganar almas.
Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si no tengo hambre por ganar almas. No importa si usted no es predicador, evangelista, pero el que está lleno del Espíritu Santo clama por almas. Entonces, si yo no tengo esa pasión, ese deseo, esa necesidad de ganar un alma para Cristo, de tantas que se están perdiendo hoy en día, yo no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo no he tenido esa experiencia hace años. Hoy, en este taller, en esta misma noche, comience a orar, a clamar, rompa su corazón, cualquier área de su vida que esté fría, indiferente, y comience a clamar: Señor, empodérame de nuevo, lléname de tu poder. Clamemos a Dios. No sé, como usted ore, yo le estoy diciendo un poquito como yo oro, pero hagámoslo, eso está disponible. Y las almas se están perdiendo y somos nosotros los que tenemos que... Ya, voy a bajarle un poquito el fuego porque me estoy un poquito prendiendo. El carácter experimental del don carismático. Hasta el punto que Lucas lo menciona de manera explícita, el don carismático del Espíritu Santo en Lucas y Hechos es siempre un fenómeno experimental. Así es para Elizabeth, Zacarías, Jesús, los discípulos en el día de Pentecostés, la casa de Cornelio y los discípulos en Efeso. En todo, Lucas Hechos, entonces, el don del Espíritu para vocación nunca es un asunto de fe y percepción, sino que siempre es una experiencia y es una realidad. Por ejemplo, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real. Eso es algo que se percibe, eso es algo que se cree, es una creencia. Pero no solamente estamos esperando eso, estamos esperando experimentar a Dios, que yo sé que Dios es real, que Dios existe, pues yo no solamente quiero creer que Dios es real, existe, yo quiero sentir a Dios, yo quiero sentir el toque de Dios, yo quiero sentir a Dios en mi vida. El intento perjudicial de romper el vínculo entre recibir el Espíritu por la fe y recibir el Espíritu por experiencia, con la presunción de que la fe es superior a la experiencia e independiente de ella, no se puede armonizar con el relato de Lucas del don del Espíritu. Es despreciar la dimensión experimental del don del Espíritu. Es, en la terminología de Pablo, apagar al Espíritu. Separar la fe de la experiencia es apagar el Espíritu. Surge de la investigación una nueva descripción del don del Espíritu Santo en Lucas 8. Lucas relata el don del Espíritu con servicio y testimonio, es decir, con vocación. En otras palabras, en la teología del Espíritu Santo de Lucas, la actividad del Espíritu es siempre carismática, tanto en propósito como en resultado. La teología carismática de Lucas se caracteriza por una herencia del Antiguo Testamento, una dimensión experimental, actividad profética frecuente y una falta de limitaciones temporales. Solo los que resisten la evidencia pueden continuar interpretando el don del Espíritu Santo en Lucas y Hechos como solamente una experiencia de iniciación y conversión. El desafío. Y con esto vamos a concluir. Debido a sus prejuicios personales y teológicos, algunos intérpretes rechazan esta exposición de la teología del Espíritu Santo en Lucas. No obstante, aceptarán que Lucas sí tiene una teología carismática. Esa concesión se hace aceptable mediante una serie de maniobras que hacen posible que el intérprete evite las implicaciones de la teología carismática de Lucas por la experiencia cristiana contemporánea. Por ejemplo, los intérpretes pudieran poner un límite dispensacional a la actividad carismática del Espíritu, limitándola solamente a la época del Nuevo Testamento. Además, los intérpretes a veces califican esa actividad carismática como anormal e insistente con urgencia en que los cristianos deben de estar contentos con el crecimiento normal hacia la madurez cristiana. Por último, es tanto que aceptan la legitimidad de la teología carismática de Lucas y Hechos. Los intérpretes pudieran relegar a un segundo plano, aunque a menudo van a disfrazarse de una erudición profunda y piedad sincera. Esas tácticas silencian o mutilan la teología carismática de Lucas. Lucas quedaría sorprendido al aprender de intérpretes contemporáneos que, al contrario de su teología carismática, sus siguientes generaciones de cristianos son plenamente capaces de ministrar, aparte de la capacitación carismática del Espíritu,
que el cristianismo carismático es anormal y que el cristianismo carismático es secundario. Interpretar la teología carismática de Lucas como dispensacional, anormal y secundaria, sin embargo, revela más acerca de las actitudes de los intérpretes contemporáneos y las tradiciones teológicas y eclesiásticas que defienden que acerca de la actividad del Espíritu Santo Lucas y Hechos. Con toda seguridad, la teología del Espíritu Santo de Lucas exige una respuesta más digna que esta. Si uno entendió un poquito lo que está diciendo acá Roger, lo que está diciendo acá es que van a haber muchos intérpretes, muchas denominaciones que por sus prejuicios personales, por sus ideas personales, por su forma de hacer teología, no van a aceptar nada de esto, van a poner 1001 excusas, pero sin importar las explicaciones que den. La teología de Lucas demanda otro tipo de respuesta. El testimonio del Evangelio de San Lucas es que mediante la capacitación del Espíritu Santo, Jesús fue carismático, empoderado, utilizaba dones. De un modo parecido al testimonio de Hechos de los Apóstoles, es que los discípulos fueron una comunidad también carismática. Así que en la teología de Lucas, la iglesia es carismática. Eso sigue siendo cierto, no importa si la iglesia está siempre consciente de su carácter carismático, no importa si funciona al nivel de su potencial carismático. Tradicionalmente la iglesia ha sospechado de la experiencia carismática, aunque en apariencia afirmen el carácter carismático de la iglesia, en realidad algunas tradiciones cristianas menosprecian la profecía y apagan al espíritu. Por contraste, en este siglo, los pentecostales y carismáticos han promovido la manifestación de la actividad carismática del Espíritu Santo. Sin embargo, a menudo han encontrado oposición amarga al respecto. La iglesia contemporánea está actualmente en un punto muerto en lo concerniente a la doctrina del Espíritu Santo. Hay poco diálogo constructivo entre cristianos con puntos de vista opuestos. No todos los cristianos creen lo mismo. Más bien, para descrédito de todas las partes, la sospecha, la hostilidad, la intolerancia, caracterizan la relación entre los que tienen el punto de vista opuesto sobre la validez de la experiencia carismática para hoy. Debido al carácter carismático de la iglesia, es indispensable que todas las tradiciones de la iglesia estudien de nuevo su doctrina y experiencia del espíritu a la luz de la teología carismática de Lucas. Por ejemplo, los anticarismáticos deben reconocer que Lucas enseña principalmente una teología carismática y que esa es una experiencia válida para la iglesia de hoy. Por otra parte, los pentecostales carismáticos deben de recordar que el don del Espíritu no solo es una bendición espiritual, es una responsabilidad. Su significado se extiende más allá de la sala de oración y el culto de oración a un mundo que necesita una voz profética, juntamente con la demostración de poder y del Espíritu Santo. Ok, si a los anticarismáticos se les manda a estudiar una verdadera neumatología, una verdadera teología lucana, a nosotros los pentecostales no se nos manda a estudiar eso, porque eso es algo natural para nosotros. A nosotros los pentecostales se nos manda a vivir eso, a no solamente experimentar el poder en la iglesia, a no solamente experimentar el poder en nuestras casas, sino a llevar la voz profética allá al mundo, y no solamente con palabras, sino con poder. Concluimos. Con esto concluimos. La literatura revela tres dimensiones principales de la actividad del Espíritu. El Espíritu salva, el Espíritu santifica y el Espíritu nos empodera. Jesús a través del Espíritu nos empodera. Esas dimensiones son independientes y complementarias. Sin embargo, en el desarrollo de la teología protestante, la tradición reformada ha subrayado la actividad del Espíritu solamente con salvación. La tradición wesleyana, los metodistas actualmente, posteriormente han recalcado la actividad del Espíritu solamente con la santificación. Y la tradición pentecostal, que somos nosotros, y esto es lo que nos diferencia de otras tradiciones, por fin ha hecho un hincapié en la actividad carismática del Espíritu en adoración y servicio. Es la triste lección de la historia de la Iglesia y de la experiencia contemporánea que la actividad carismática del Espíritu Santo no puede florecer en un clima que es hostil o indiferente a esa dimensión de la actividad del Espíritu. Así, la teología carismática de Lucas desafía las tradiciones reformadas y wesleyanas
a añadir la actividad carismática del Espíritu a su experiencia del Espíritu de iniciación, conversión y santidad. Bien, con esto hemos concluido, amado hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para concluir? Con esto, por lo menos, usted ha podido ver, bueno, hemos hablado de mucho, pero si usted quiere entender un poquito más de qué es lo que nos diferencia de otras iglesias, es esto. Por lo menos en neumatología hay más cosas que nos diferencian, pero por lo menos esta es una de las principales, tiene que ver con el tema. Reformados ven la actividad del Espíritu Santo solo con salvación. Metodistas y wesleyanos o iglesias afines solamente ven la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como algo que salva y santifica, y nosotros los pentecostales lo vemos como salvación, santificación, pero principalmente servicio. Bien. Si no hay preguntas, yo en un momento voy a mandar los PDF que les había dicho, y vamos a concluir con una oración. Y si hay algo con lo cual yo quiero que se quede de este taller, es que el poder no es para la casa. El poder es para aquella gente que hoy en día están necesitando de las buenas nuevas de salvación. Amantísimo Padre Celestial, que estás en gloria y estás en los cielos. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra, de enseñar a tu iglesia, de enseñar a tus hijos. Espíritu Santo, yo sé que has ministrado en nuestros corazones a través de esta conferencia, a través de este taller, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cumplir la misión. No nos dejes, Señor, quedarnos de la misma manera. No nos dejes quedar, Señor, de manera indiferente. No nos dejes quedar, Señor, de manera estática, Padre. Señor, que podamos vivir una experiencia real, que podamos experimentar tu poder, que podamos experimentar esa misión, Señor. Que no nos quedemos, Padre, con las experiencias del ayer, que no nos esperemos solamente con el recuerdo, Señor amado. Que podamos vivir, renovar esas experiencias hoy, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo hoy, que podamos comenzar de nuevo a tomar la misión en serio hoy, Señor. Espíritu Santo, ministra cada mente y cada corazón, a donde quiera que están mis hermanos, Señor, ministrales, Padre. Que este taller, Señor amado, haya sido de edificación para su mente, vida y ministerio, Señor. Te adoramos, Padre, y te damos las gracias por estas oportunidades que nos permiten para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Amados hermanos, el próximo sábado el hermano Alfredo va a continuar con el taller con la parte de escatología e historia del pentecostalismo. Hasta aquí mi parte. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.